Primero, ¿no tienen dudas de la tarea? No, aún todavía no. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar. Este tema es análisis marginal y pues lo que es un área en donde vamos a estimar cómo afecta a las funciones, o sea, por ejemplo, el costo, el ingreso, la utilidad, cuando el nivel de producción cambia. Ajá. O sea, como lo que veníamos haciendo con la derivada, ¿no? Que decíamos, bueno, aproximadamente cuando cambie de 3 a 4 unidades, esto es lo que va a pasar con el costo, ¿no? Va a aumentar o va a disminuir tanto, ¿no? Que le llamábamos la razón de cambio. Eso es el análisis marginal, ¿no? Va a determinar qué sucede con la función cuando la variable pues cambia un poco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tomamos la función de costo, c de x, pues ya sabemos que es el costo de producir X unidades de algún artículo, ¿no? Y el costo de producir X más 1 unidades, pues es este que está aquí, ¿no? Justamente. Porque, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, si ponemos así como una recta, aquí tenemos la unidad de X0, aquí pues la siguiente unidad, ¿no? X0 más 1. Entonces, calculo este costo, le quito este costo y me queda solo este, que es justamente el de la X0 más 1 unidad. Y pues ya sabemos que la derivada en límites está dado así, ¿no? Esa es la derivada de la función costo. Entonces, si en lugar de x ponemos x0, pues tendríamos que la derivada en x0, estas dos representan que es aproximado, que no es igual, pero que se acerca. Entonces, más o menos, la derivada en ese punto, pues va a ser igual a solamente el puro cociente, ¿no? Este puro cociente solito. Y pues si h es 1, entonces más o menos podemos decir que la derivada solamente es esta resta de aquí, porque sería lo de arriba entre h, pero si h es 1, pues cualquier cosa entre 1 es lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que significa? Pues que cuando se producen x0 unidades, entonces el costo de producir una unidad más va a ser igual a más o menos la derivada. Y eso pues era lo que ya habíamos visto, ¿no? O sea, si poníamos la derivada de 4, entonces lo que decíamos es que cuando se producían en lugar de 4, 5 unidades, pues esa derivada que estaba ahí iba a ser lo que nos iba a costar, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Y entonces, geométricamente, ¿qué es lo que significa? ¿No? Ahí tenemos una función en negro, que esa va a representar nuestra función de costo, ¿no? Y después tenemos los puntos x0 y x1, ¿sí? Y también tenemos pues que este x0 le corresponde su c de x0 y a este x0 más 1 le corresponde su c de x0 más 1, ¿no? Y entonces, ¿cómo o geométricamente, qué es lo que significa esto que estamos diciendo? ¿No? Si trazamos aquí la recta tangente, que la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la tangente es igual a la derivada, ¿sí? Para todos queda claro eso. Sí, sí. Ok. Y pensemos que es el que en X, ¿no? Hablamos, ¿no? Lo que estamos moviéndonos en Y y lo que estamos moviéndonos en X. ¿Están de acuerdo? Y entonces yo voy a considerar, pues como es la recta, es que el cambio en Y es esto que está aquí. Esto que marqué aquí de azul
o sea, lo que mide de aquí a acá, eso es el cambio en Y, ¿no? O sea, lo que está cambiando. Y luego esto que está acá es lo que está aumentando en X. Esa es como medimos nosotros a la pendiente, ¿no? Nos movemos hacia arriba. Hacia la derecha, pues es lo que está moviéndose en X y hacia arriba lo que se está moviendo en Y. Pero ¿cuánto es esto que se está moviendo en X? ¿Esto de cuánto mide esto? O sea, ¿cuánta distancia hay 1. de aquí a acá? 1, ¿no? Exacto, ¿no? Porque es la distancia que hay de x0 a x0 más 1, pero solamente estamos aumentando una unidad. Entonces, esto es el cambio en Y entre 1, que solamente es el cambio en Y. Entonces, lo que estamos diciendo es que eso que está ahí, o sea, este cambio en Y, si seguimos toda esta cadenita de igualdades de aquí hasta acá, lo que estamos diciendo es que esta altura que está aquí mide la derivada, ¿sí? Esa altura mide la derivada en el punto x0. ¿Sí queda claro eso para todos? Sí. Ok. Y ahora, entonces esa es nuestra aproximación. Pero ahora vamos a ver realmente, geométricamente, cómo se ve el costo de producir la unidad x0, que digan la unidad x0, ¿no? Y pues ese costo es esta medida de acá, ¿no? La diferencia entre estos dos. ¿No? Que es justo lo que dice acá arriba, ¿no? Es el costo de producir la unidad x0 más 1, así es como lo sacamos, ¿no? Entonces eso quiere decir que lo que mide esta altura que aquí yo marqué en verde, ese es el costo de producir la unidad x0 más 1. O sea, esto es x0 más 1 menos costo de x0. ¿Sí están todos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Ok. Y entonces por eso tenemos esa aproximación, ¿no? Porque más o menos la altura verde es la altura azul. Ahí, pues porque lo dibujé muy grande, ¿no? Pero realmente sí va a estar muy cerca. Ajá. Por eso decimos que sucede esta aproximación de aquí. Ajá. Que la derivada nos va a dar más o menos el costo de producir la siguiente unidad. ¿Sí? Geométricamente es eso. Es que esas dos alturas se acercan bastante. ¿Sí queda claro entonces para todos? Geométricamente, ¿qué es lo que estamos diciendo con el análisis marginal? Ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, ya habíamos hecho esta interpretación de la derivada, pero geométricamente así es como se ve. ¿Sí queda claro? Sí, sí, queda claro. Muy bien. Entonces vamos a ver unas definiciones, ¿no? La función de costo es de X. Y luego también tenemos ingreso y función de utilidad. Y entonces el costo marginal, que lo denotamos como MCX, es la derivada del costo. El ingreso marginal es la derivada de la función de ingreso y la utilidad marginal, la derivada de la función. Ajá. Entonces nada más se le pone marginal, pero realmente lo que nos está diciendo es que es el costo, que digas la derivada. Y por eso se llama análisis marginal, ¿no? Porque nos vamos a valer de la derivada para hacer nuestras aproximaciones. Nos vamos a valer de todas estas funciones marginales. ¿Sí? Entonces, bueno, eso nada más es un nombre. Y ahora sí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un fabricante estima que si se producen X unidades, el costo total va a ser esa función C de X que está dada en dólares. Y que esas unidades se van a vender cuando el precio sea P de X dólares por unidad. Primero nos piden utilizar la función de costo marginal para calcular el costo de producir la novena unidad y después calcular el costo real de producirla.
Entonces, primero vamos a sacar la función de costo marginal, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sacar el costo marginal? Derivar. La derivada del costo. Exacto, solamente hay que derivar, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Del primer sumando, que es 1/8 de x cuadrada, pues baja el 2, ¿no? Entonces 1/8 por 2, 1/4, x, y le resto 1. Más derivada de 3x3 y derivada de 98, 0. Entonces ahí está. Ya tengo yo mi función de costo marginal. Y ahora sí voy a calcular el costo aproximado, ¿no? El costo aproximado pues viene de la derivada, ¿no? Entonces, costo marginal evaluado en quién. Si yo quiero calcular el costo de la novena unidad, no es utilidad, es unidad. Entonces, ¿en dónde tengo que evaluar? ¿En x igual a qué? ¿9? No, acuérdense que la derivada de un número nos dice qué pasa cuando n aumenta a n más 1. O sea, nos dice, digamos, en este caso, el costo de la n más 1 unidad. Entonces eso quiere decir que ¿qué? Realmente, ¿cuál va a ser el x que me va a funcionar ahí? El 8. Exacto, ¿no? La derivada evaluada en el 8 me dice qué pasa con el costo de 9, ¿ok? Entonces, acuérdense de eso. Ahí utilizan uno menos. Y pues eso va a ser 1/4 por 8 más 3, ¿no? O sea, 2 más 3, 5. Entonces, eso quiere decir que el costo aproximado de producir la novena unidad, pues son $5, ¿sí? ¿Queda claro para todos eso? Eso, porque ya lo habíamos visto, ¿no? Bueno, no lo habíamos hecho tal cual, pero ya habíamos hecho esa interpretación. Entonces, ¿sí quedó claro para todos cómo calcular el costo aproximado? Sí. Y ahora vamos a calcular el costo real. El costo real, ¿cómo lo calculo? Evaluando en la función original de costo. Ajá, ¿y qué tengo que evaluar? ¿X igual a 9? Ajá, o sea, C de 9. Eso me dice el costo de producir 9 unidades. Eso me da el costo de producir 9 unidades en total. Pero yo quiero solamente el costo de la novena unidad. Entonces, ¿cómo le hago? Menos C de 8. Ajá. Exactamente, ¿no? Entonces, acá vamos a ponerlo, ¿no? C de N, esto es el costo de producir N unidades. Y C de N más 1 menos C de N, esto sí es el costo de producir la unidad N más 1. ¿Ok? Entonces es C de 9 menos C de 8. Hay que evaluar en esta función de acá arriba, ¿no? Ya no lo voy a escribir, pero habría que evaluar. C de 9 es 135.125 menos C de 8, que es 130. Entonces, si hacemos esa resta, pues son 5.125. Entonces, eso quiere decir que el costo real es $5.125. Y pues sí está muy cerca, ¿no? Del costo aproximado. ¿Cuánto nos faltó solamente del aproximado al real? ¿Cuánto nos faltó? .125. Exacto, ¿no? O sea que realmente es muy poquito, ¿no? Entonces, pues sí, sí funciona.
Ahora el inciso B. Nos pide hallar la función de ingreso y después utilizar la función de ingreso marginal para calcular el ingreso derivado de la venta de la novena unidad y después calcular el ingreso real. Entonces, primero vamos a encontrar la función de ingreso. ¿Cómo se calcula la función de ingreso? ¿Cuál es la fórmula para la función de ingreso? También es la derivada. No, no, para la función de ingreso marginal, sí, pero para la función de ingreso no. ¿Cómo calculan el ingreso? O sea, acuérdense, ingreso es el dinero pues que va a entrar, ¿no? O sea, en total. Entonces yo vendo lo que sea y cómo sé cuánto dinero va a entrar a mi empresa. ¿Costo menos el precio? Costo más el precio, no. El costo es el costo de producir, ¿no? O sea, el costo de producir es lo que a mí me vale, ¿no? O sea, lo que yo tengo que dar. El costo de producción es una salida, ¿ok? Yo pago eso, pues, para tener mi producción. Ajá. Ahora, yo ya lo pagué. Costo de producción, sea lo que sea, yo ya lo pagué y ya tengo mis unidades y ya las vendí. Entonces, ¿cómo sé cuánto ingresó de esa venta en total? ¿Las unidades vendidas por el precio? Exacto, ¿no? O sea, si yo vendo zapatos a 20 pesos y vendí 10 zapatos, pues lo que ingresa es 20 por 10. No es lo que gané porque yo tuve que invertir en esos zapatos, pero en total me ingresa 20 por 10, ¿no? Que es número de unidades por precio. Entonces no se les olvide, ¿eh? Eso es basiquísimo, ¿ok? Entonces ahí está. X es el número de unidades, P es la función de precio, ¿no? Que ya nos la dieron aquí arriba, ¿no? 25 menos un tercio de X. O sea, esto es X por 25 menos un tercio de X. 25X menos un tercio de X cuadrada. ¿Sí queda claro para todos? Y ahora sí, ingreso marginal. ¿Cómo saco el ingreso marginal? Derivando. Ajá, derivando, ¿no? ¿Y cuánto es la derivada en este caso? 2 tercios de X 25. más X. 25, no, 25, ¿qué? Menos 2 tercios. Ajá, menos 2 tercios de qué. De X. Exacto, ¿no? Porque este 2 baja y luego se le resta 1, 2 menos 1, queda la 1, ¿sí? Para todos, ¿sí queda claro esa derivada o quieren o sea, si quieren que la hagamos paso por paso, díganme. El chiste es que quede claro. ¿Alguien quiere que la hagamos paso por paso? No. Ok. Entonces ahí está nuestra función de ingreso marginal. Y eso aproximado de la novena unidad. ¿Y cómo se hace eso? Evaluando en En 8. X8, ¿no? Ajá, X8. Exacto, ¿no? Como quiero la novena unidad, entonces al marginal lo voy a evaluar en una menos, en 8. ¿No? O sea, 25 menos 2 tercios por 8 y eso es 19.67. Entonces, por lo tanto, el ingreso aproximado de vender esa novena unidad, pues son $19.67. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a calcular el ingreso real. ¿Cómo se calcula el ingreso real?
evaluando en la función original. Ingreso. Ajá, en la función original que tengo que evaluar. 9 9 y y 8 8 y restar. Exacto, restando. exactamente. R de 9 menos R de 8, ¿no? Y entonces habría que evaluar en esta función de aquí. R de 9, 198 menos R de 8, 178.67. O sea, 19.33. Y por lo tanto, el ingreso real, pues son $19.33. ¿Sí? Y pues están muy cercanos, ¿no? O sea, son menos de 30 centavos lo que faltó. ¿De acuerdo? Y ahora por último el inciso C, pues nos pide que primero hallemos la función de utilidad, que la tracemos y que determinemos el nivel de producción donde se va a maximizar. ¿Ok? Y además la utilidad en ese nivel óptimo. Primero, pues función de utilidad, ¿no? ¿Cómo calculo la función de utilidad? Ingreso menos costo. Exacto, ingreso menos costo. Acuérdense que es lo mismo poner así con la U, también lo van a encontrar con la G, también con una P mayúscula, ¿no? Son diferentes notaciones, pero representan lo mismo, ¿ok? Yo aquí le voy a poner U. Y pues eso sería la función de ingreso, que es 25x menos un tercio de x cuadrada menos costo, que era 1/8 de x cuadrada más 3x más 98. ¿Quieren que hagamos las cuentas o les pongo solamente cuánto da? Nada más con todo. Nos va a quedar menos 11 entre 24x cuadrada más 22x menos 98. Este de aquí es la función de utilidad y ahora hay que trazarla. Entonces primero hay que ubicar esa que es, qué representa esa ecuación. La La utilidad. parábola. Utilidad. Ajá, la utilidad, pero gráficamente es una parábola exactamente. ¿Y una parábola que abre hacia dónde? Hacia abajo. Hacia Hacia arriba. ¿no? Hacia arriba. No, hacia abajo. Hacia abajo. Acuérdense que si lo vemos, para saber cómo habría, lo podíamos ver de dos formas, ¿no? O sea, cuando está como y igual a x cuadrada más bx más c, entonces me fijo en el signo de a, ¿no? Si a es negativa, abre hacia abajo. Y si a es positiva, entonces abre hacia arriba, ¿sí? Y si me fijo en la general, más c, a, b, c, d, más y más f, pues como a tiene que ser positiva, negativa, o si es positiva, el signo que acompaña a la y, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Pero normalmente van a utilizar el criterio de arriba, ¿no? Este que está aquí. ¿Por qué? Pues porque como la vamos a ver generalmente así como está aquí, ¿no? Una función igual a la ecuación, o sea, y igual a algo, entonces pues se van a fijar en este que está aquí arriba, ¿no? Como ahorita, ¿no? Utilidad igual a eso de ahí, es como si tuviéramos y igual a eso, y entonces solamente se van a fijar en el signo de la x cuadrada. En este caso es negativo, entonces por eso va a abrir hacia abajo. ¿Sí queda claro? Sí, sí. Ok. Entonces, parábola que abre hacia abajo y
pues para graficarla, primero voy a encontrar el vértice, ¿no? ¿Y cómo encuentro el vértice? Menos D sobre 2A. ¿Cuál es la fórmula? Exacto, menos, sí, entre 2, ¿no? Y eso es 24. Y luego Y, pues hay que evaluar, ¿no? A la función en el X que nos dio. O sea, Y va a ser igual a evaluar la utilidad en 24 y eso va a dar 166. Entonces, por lo tanto, el vértice es 24, 166. Eso ya lo hicieron muchas veces en la tarea pasada, pero aún así, ¿hay alguna duda de eso? No, Y luego, ¿cómo saco las intersecciones con el eje X? Con fórmula general. igualando Y a 0. Ajá, ¿no? Igualando Y a 0 y entonces hay que utilizar fórmula general, ¿no? Aquí. O sea, menos B, más, menos, bla, 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 bla. Ya no lo voy a escribir para que no esté tan largo, pero lo que nos va a dar la fórmula general es 43.03 y 4.97. Entonces eso quiere decir que las intersecciones pues van a ser esas, ¿no? En el 43.03 y en el 4.97. ¿Eso también queda claro para todos? Sí. Ok. Y entonces ahora sí, yo de resolver, ¿no? La otra pregunta que nos pide determinar el nivel de producción donde se maximiza la utilidad y la utilidad en ese nivel óptimo. Entonces díganme, ¿cuál es el nivel de producción donde se maximiza la utilidad? En 24. Exacto, ¿no? Nivel de producción, pues se traduce al número de unidades que tengo yo que hacer, ¿no? O sea, en cuántas unidades voy a obtener yo la máxima utilidad, lo que más puedo yo ganar. Y eso, habíamos dicho siempre, que es en el vértice, ¿no? En estas parábolas, el vértice corresponde al máximo. Entonces, el nivel de producción son 24 unidades, porque X es el que se representa, este X representa las unidades, ¿no? Y Y representa la utilidad. Entonces, ese es el nivel de producción y ¿cuál es la utilidad máxima? 166. Exacto, $166. ¿Sí? ¿Claro para todos? Muy bien. Y entonces ahora sí, pues se puede trazar, ¿no? Sin problemas. Aquí tengo X, que representa mi número de unidades. Aquí tengo Y, que es la utilidad, ¿no? Y 4.97, 24, 43.03. Aquí está el vértice y trazo. Aquí está, una utilidad, ¿sí? Entonces, nada más unas observaciones que estuve viendo en su tarea. Acuérdense que no se traza así, no es un pico, así como tampoco se traza. O sea, porque vi que unos lo hacían así como recto y luego nada más, como si fuera un rectángulo y nada más le curveaban aquí las orillas. Entonces, no, eso tampoco es una parábola, ¿sí? Una parábola hace esto, o sea, se va cerrando conforme llega al vértice, ¿de acuerdo? Entonces, no es así derechita como un rectángulo y tampoco son picos, ¿sí? Para que tengan mucho cuidado con eso.
¿Alguna duda entonces de este primer ejemplo? Nancy, y si también se hace por la derivada, con la derivada, para encontrar la utilidad marginal. O sea, La utilidad. encontrar el máximo con derivada, ahí se presta para utilizar la derivada para encontrar un máximo. Ah, pues sí, bueno, yo lo que pasa es que no, como no habíamos visto optimización todavía, o sea, criterio de primera derivada y eso, pero ¿quiere que lo hagamos, profesor? Sí, con la derivada para que vean que coincide con los valores de 24 y de 166. Ok. Mm, otra manera de encontrar el máximo, bueno, ya lo vamos a ver más a detalle en el tema de optimización, pero pues para eso nos sirve también la derivada, ¿no? Aquí voy a poner la función de utilidad. Y vamos a derivarla. Ujú. Entonces es menos 11 entre 24 por 2x más 22, ¿no? O sea, menos 11 entre 12x. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es igualar este a 0. Ajá. Igualo yo a 0 para poder despejar a x. Entonces eso me va a quedar menos 11 entre 12x igual a menos 22. Menos 11x igual a menos 22 por 12 y x igual a menos 22 por 12 entre menos 11, ¿no? Solamente despejé. Y si hacemos cuentas, bueno, a ver, déjenme escribirlo más bonito aquí abajo. Si hacemos cuentas, eso nos va a dar 24, ¿sí? Entonces nosotros, o sea, así es como, o sea, sí va a coincidir, ¿no? Ya vamos a ver por qué, pero así con la derivada vamos a poder también obtener el máximo o el mínimo de la parábola. Y luego, ¿cómo sacamos y? Pues igual, ¿no? Solamente hay que evaluar ese 24 en la utilidad y nos va a dar el 166. Entonces, sí, esa es otra manera de hacerlo con la derivada. ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. Ok. Ahora, otras definiciones, ¿no? El costo total está relacionado con la producción de hacer X unidades, ¿no? O sea, costo de 9 es lo que me costó hacer las 9 unidades. Y el costo medio es el costo por unidad de producción. Ajá. O sea, lo vamos a representar con ADC y es dividir el costo entre X, ¿no? Entonces, si el costo de 9 es lo que me salió producir las 9 unidades, el costo medio de 9 es lo que me salió aproximadamente cada una de esas unidades. Es como un promedio. Ajá. Y el costo medio marginal, pues es su derivada. ¿De acuerdo? Y lo mismo aplica para ingreso medio y para unidad media, ¿no? Para obtener el ingreso medio, pues hay que dividir un medio de cada unidad. Y lo mismo la utilidad media. ¿Sí? ¿Queda claro eso de ingreso medio y utilidad media? Sí. Entonces, a ver, dígame, este AR de X va a representar ingreso medio, y entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? ¿Cómo sacarían el ingreso medio? Eh, Ya ven, ¿no? Que sí me ha quedado claro.
A ver, si el costo medio lo sacamos dividiendo el costo entre X, entonces el ingreso medio lo voy a sacar. Ingreso entre X. Exacto. Ingreso entre X. Y el costo medio marginal, ¿cómo lo voy a sacar? Es su derivada. Exacto. Y lo mismo, utilidad media, ¿cómo la saco? Utilidad media entre X. Utilidad entre X. Y utilidad media marginal. La derivada. Exactamente. Entonces está muy sencillo, ¿no? O sea, nada más es que se aprenda, ¿no? Marginal es derivada. Y medio es hacer esa división, ¿ok? Medio marginal, pues es primero divido y luego derivo. Ujú. Vamos a ver un ejemplo. Ahí nos dan la función de costo y es la misma del ejemplo anterior y nos piden hallar el costo medio y el costo medio marginal. Ujú. Costo medio. ¿Cómo lo voy a encontrar? Dividiendo c de x entre x. ¿Quién es c de x? Es 1/8 de x cuadrada más 3x más 98. Y todo esto dividido entre x, ¿de acuerdo? Lo pueden dejar así, pero pues para derivar es más sencillo hacer la división, ¿no? Eso también era otro tip que habíamos visto. Cuando yo tenga un polinomio arriba y abajo solamente tenga x, mejor divido cada sumando entre x para no tener que utilizar regla del producto, del cociente que diga. Entonces voy a dividir 1/8 de x cuadrado entre x más 3x entre x más 98 entre x. Y entonces, ¿cómo me va a quedar el costo medio? El primer sumando que me queda. 1/8 X. Ajá. El segundo Más 3. y el tercero. Lo mismo. Exacto. El tercero no se puede reducir, ¿no? 98 entre x. Ahí está mi costo medio. Y ahora el costo medio marginal, pues solamente tengo que dividir, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar el costo medio marginal? Un octavo Ajá. menos 98x a la menos 2. Exactamente, ¿no? Para los que no se o no lo vean tan directo, acuérdense que cuando teníamos igual, así, ¿no? Algo entre x para dividir, la subíamos, ¿no? Con el x a la menos 1 para poder usar regla de la potencia en lugar de cociente, ¿no? Y eso pues ya nada más es bajo el exponente, pongo mi x, le resto 2. Menos 98 por x a la menos 2. Y luego para quitar ese exponente negativo, ¿qué le hago? Se baja. Exacto, lo bajo, ¿no? Entonces, menos 98 entre x cuadrado. Y este de aquí es el costo medio marginal. ¿Alguna duda? No. No. Muy bien. Ahora, nos preguntan el nivel de producción en donde el costo medio marginal va a ser igual a 0. O sea, donde este sea igual a 0. ¿Qué significa eso? Pues que 1/8 menos 98x cuadrada sea igual a 0. Ujú. ¿Y cómo resuelvo eso? Despejando. Ujú. ¿Cómo voy a despejar? Pasamos el 1/8. Ujú. O bueno, mejor paso este, ¿no? Para que quede positivo. 1/8 igual a 98x cuadrada. Y luego, El x cuadrada pasa multiplicando.
Ajá. Y después, Sería 98 por 8. Y ahí se ajá, le saca raíz, ¿no? Bueno, después. exacto. Le saco la raíz, ¿no? Acuérdense que cuando yo despejo un cuadrado, o sea, x cuadrado igual a, pues tengo yo dos raíces, ¿no? O sea, tengo dos opciones, que x sea la raíz positiva de a o que sea la raíz negativa. Siempre voy a tener esas dos opciones. O sea, lo que quiere decir que aquí yo también tendría la opción de la raíz negativa. Pero ¿por qué no la voy a tomar en cuenta? Porque no hay costos negativos. No, x representa número de unidades, ¿no? Entonces sí, es porque no hay unidades negativas. O sea, yo no puedo hacer menos 5 unidades. Entonces, por eso solamente voy a tomar en cuenta la raíz positiva, en este caso. Y eso es 28. X igual a 28. Entonces, eso quiere decir que cuando se produzcan 28 unidades, ese costo medio marginal va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Y ahora el inciso C. ¿En qué nivel de producción? O sea, cuando X sea igual a qué cosa, el costo marginal va a ser igual al costo medio. Entonces, lo que me están preguntando es cuándo va a suceder esto. Que el costo marginal sea igual al costo medio. El costo medio yo ya lo saqué. El costo marginal no, pero acuérdense que esta es la función del inciso anterior. Y en el inciso anterior yo ya había calculado, ¿no? El costo marginal, aquí está, un cuarto de x más 3. Entonces ya no necesito hacer yo las cuentas, ¿no? Y nada más voy a sustituir. Un cuarto de x más 3 igual a el costo medio, que era un octavo de x más 3 más 98 entre x. ¿Y cómo se resuelve esto? También despejando. Despejando también. Exacto, ¿no? Primero, pues yo puedo quitar este 3, ¿no? 3 y 3 de cada lado lo puedo quitar. Y después, ¿qué voy a hacer? Pasar a las X de un lado. Todas las x de un lado, Ajá, igualando a 0. menos un octavo de x, menos 98 entre x, igual a 0. Y después, Pues se hace la suma o la... Ah, no. Este... Debería ser igual a 98 entre x para que x pasara multiplicando. ajá, o sea, dejamos el 98 entre x del otro lado. Y x pasa multiplicando a la izquierda. Ok, bueno, primero voy a hacer esta resta, ¿no? Un cuarto menos un octavo es un octavo. Y ok, entonces paso la x multiplicando. Entonces me va a quedar un octavo de x cuadrada igual a 98. X cuadrada es igual a 98 Y ya pues nada más despejo, ¿no? entre 1 con octavo. ¿Sí? Y entonces coinciden, ¿no? Que es el mismo nivel de producción del inciso B, cuando X sea igual a 28 unidades. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver aproximación por incrementos. Nancy, Ajá, o sea, ya vimos. Nancy, una Ajá, aclaración sí. en esta parte que en el nivel de producción. Cuando se alcanza ese nivel de producción, se dice que se tiene un máximo. Y cuando coincide que el costo marginal y el costo promedio coinciden en el número de unidades, ahí se va a tener un máximo. Y si lo comprobamos con el ejercicio, pues efectivamente es un máximo. ¿Sí?
Eso es lo que dice la teoría económica. Ah, sí. ¿Sí? Se va a tener una utilidad máxima ahí. Y un ingreso máximo también. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, entonces, sí, les decía que, bueno, la derivada nos funciona cuando se, se aumenta una unidad completa, ¿no? O sea, si yo de hacer 5 unidades, ahora voy a producir 6. Ajá. Pero, ¿qué pasa si yo no aumento una unidad completa, ¿no? O sea, si yo solamente quiero considerar un medio, un tercio, punto 2, lo que sea. Entonces voy a utilizar aproximación por incrementos, ¿no? F, pues es una función ya derivable, eso ya lo sabemos. Y aquí delta de X es la que me va a representar el cambio, ¿no? Arriba mi delta de X era 1 cuando usamos derivada. ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando 1 en X. Pero ahora mi delta de X va a ser diferente, va a ser un cambio que sea pequeño. Ajá. Entonces yo lo que tengo es que voy a utilizar esta fórmula de aquí. Ajá. O sea, yo voy a tener que mi cambio en F, eso es lo que va a aumentar o a disminuir F. Ajá, ese es mi cambio que va a tener mi función. Cambio en F va a ser aproximadamente la derivada evaluada en el punto por el cambio en X. ¿Sí? O sea, si yo estoy diciendo que yo voy a producir, no sé, 5 unidades, pero quiero aumentar solo media unidad y ver qué sucede, entonces este cambio de aquí, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto voy a estar cambiando mi X? ¿Cuánto le voy a aumentar? ¿Cuánto le voy a aumentar? ¿Cuánto le voy a aumentar? ¿Cuál es ese poquito más que quiero producir? ¿Cuánto de más quiero hacer? ¿Un medio? Un Exacto, medio. un medio. Ajá. Entonces mi cambio en X en este caso va a ser un medio. Ajá. Que sería lo mismo que decir que de 5 unidades yo quiero pasar a 5.5 unidades, ¿no? Son dos maneras de decirlo, que voy a aumentar media unidad o que voy a pasar de 5 a 5.5. Sigue siendo lo mismo, ¿no? El cambio en X es 0.5. ¿Están de acuerdo? Solamente que lo estoy diciendo de dos maneras distintas. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que el cambio en X, pues es como mi X final, voy a terminar en 5.5 y la X inicial, que es donde voy a empezar. O sea, voy a iniciar en 5 y voy a terminar en 5.5, ¿no? Esa resta, pues sí me da un medio. Y entonces, este de aquí, en donde yo empecé, va a ser el X0, que es el que voy a utilizar para evaluar en mi derivada, ¿sí? En este ejemplo, aquí yo estaría evaluando la derivada en 5 y multiplicando por 0.5, que es el cambio en X. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí queda claro? No, no muy bien. ¿No? ¿Podría explicarlo un poquito? Otra vez, por favor. A ver. Mm, ok. Bueno, vamos a ver el ejemplo mejor, a ver si queda claro.
y si no, lo vuelvo a explicar, ¿sale? Entonces, ahorita lo que necesito que se queden es que ese delta X es mi cambio, ajá, o sea, lo que voy a aumentar o a disminuir. Si voy a hacer un poquito de más o un poquito de menos, ajá. Obviamente, si es positivo, es porque voy a estar aumentando, si es negativo, va a estar disminuyendo, ajá. Y X0 es en donde yo voy a empezar, ¿no? O sea, si yo empiezo, yo digo, no, yo quiero producir 10 unidades, pero ver qué pasa si hago 10.2. Entonces, donde yo empiezo, que es en 10, ese va a ser el X0. ¿Eso sí queda claro? Sí. Ok. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo y a ver si les queda mejor así. Yo en este caso voy a tratar con costo total, dado en dólares, de fabricar Q unidades. Ajá. O sea, aquí Q va a ser mi variable. Esta es la que me va a decir el número de unidades. Y mi función es esa, C de Q igual a 3Q cuadrada más 5Q más 10. Y entonces mi nivel de producción actual son 40 unidades. Yo en este momento estoy produciendo 40 unidades. Pero quiero saber qué va a pasar con mi costo si en lugar de producir 40, produzco 40.5. Ajá. Obviamente, ¿qué va a pasar con mi costo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿no? Pues porque estoy produciendo más, obviamente me va a costar más, ¿no? Pero vamos a ver qué tanto va a aumentar aproximadamente. Y entonces vamos a sacar mis datos. Q0, que es el nivel de producción en donde comienzo, en este caso, ¿cuál va a ser? 40. Exacto, ¿no? Eso es lo que yo estoy haciendo en el comienzo actualmente. Y luego, ¿cómo voy a sacar el cambio en Q? Acuérdense lo que les dije, es el nivel de producción final menos el nivel de producción inicial. ¿Cuánto es mi nivel de producción final a lo que yo quiero llegar? 40.5. Exacto. ¿Y en dónde empecé? 40.5. En 40. ¿Y cuánto es la diferencia? 0.5. Exacto. Y sí coinciden, ¿no? O sea, este punto 5 lo que me está diciendo es que voy a producir 0.5 unidades más. Y es justo lo que dice ahí, ¿no? De 40 a 40.5 voy a hacer media unidad más. ¿Sí? Y ahora, según mi fórmula, el cambio en la función, que en este caso, ¿quién es la función? C de Q. Ajá. Entonces, el cambio en C, o sea, el cambio en el costo, lo que le va a pasar a mi función de costo, es más o menos la derivada evaluada en el Q0 por el cambio en Q. Ajá. Entonces yo necesito sacar primero mi derivada, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de la función de costo? 6Q. Q más 5. Exacto. Entonces, derivada evaluada en Q0 es la derivada evaluada ¿en dónde? 40. En 40. En 40, exacto. O sea, 6 por 40 más 5 y esto es 245. Y eso quiere decir que la derivada que evaluada en Q0, que ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es mi derivada evaluada en Q0? 245. Por el cambio en Q. ¿Cuánto es el cambio en Q? 0.5. Exacto. Y esto es 122.5. Eso quiere decir, este de aquí es el cambio aproximado en el costo. Entonces me fijo en el signo. ¿Es positivo? ¿Es negativo? Positivo. Es positivo. Exacto. Entonces eso quiere decir que el costo, ya habíamos dicho, ¿no? Que tenía que aumentar y pues sí, ¿no? Coincide con los cálculos. El costo aumentará aproximadamente ¿cuánto?
122.5. Exacto. $122.5. ¿Sí? Entonces, si yo subo media unidad, si en lugar de 40 hago 40.5 unidades, yo voy a estar pagando más o menos $122.5 más por esa media unidad. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, quedó ya más claro. Muchas gracias. Ok. ¿Y sí quedó claro cómo interpretar esa fórmula de ahí? Sí. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. La producción diaria de una fábrica ahora va a estar dada por esa función Q de L, donde L es el tamaño de la fuerza laboral. Ajá, esa la voy a medir en horas trabajador. Entonces Q de 300 me dice que si yo tengo 300 horas trabajador de fuerza laboral, entonces voy a producir ese número de unidades. Y actualmente se están utilizando 1000 horas trabajador y nos piden estimar el número de horas trabajador adicionales que se necesitarán para aumentar la producción diaria en 15 unidades. Entonces, ¿qué es lo que significa todo eso? Para empezar, vamos a ver esto, ¿no? Dice, en la actualidad se utilizan 1000 horas trabajador. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo puedo yo traducir? ¿Que ese 1000 quién es? El valor inicial X0. Ajá, pero en este caso no se llama X, sino L, ¿no? Entonces, L0, que es mi fuerza laboral inicial, son 1000 horas. Eso es con lo que yo estoy empezando, con 1000. Y luego, yo lo que quiero saber es esto. Me dicen estimar el número de horas trabajador adicionales. Entonces, me piden estimar cuánto va a aumentar. Ajá, como son adicionales, pues va a aumentar, ¿no? O sea, ¿cuántas horas más voy a necesitar? ¿Y eso quién me lo va a dar? ¿El cambio en quién? En L. En Q. En L, ¿no? Porque L justamente representa la fuerza laboral. Entonces, el cambio en L me va a decir cuántas horas más voy a yo a necesitar, ¿sí? Este es el número de horas trabajador adicionales. Y como eso es lo que me están pidiendo, pues eso es lo que yo voy a calcular. Esa es mi incógnita, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Aumentar la producción en 15 unidades. ¿Quién me va a dar el aumento en la producción? ¿El cambio en quién? En Q. Exacto. Ajá. Entonces, lo único que me representa este triangulito, esa delta, es un cambio. Ajá. Ya sea que aumente o que disminuye. Es un cambio. Y luego este de aquí me dice quién. Ajá. Delta de Q, pues es cuánto va a cambiar Q. O sea, cuánto va a cambiar mi producción. Si tengo que subirle unidades o bajarle unidades. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí es el aumento en la producción. ¿Y cuánto deseo yo que sea ese 15 aumento? Exacto. Entonces, como es un aumento, ¿es más más. o es menos? Exacto. Entonces, ahí está, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que voy a empezar con una fuerza de 1000. Quiero saber cuántas horas le tengo que aumentar esa fuerza, o sea, 1001, 1002, 1000.5, no sé, o sea, cuántas horas más necesito yo para poder producir 15 unidades más. Eso es lo que me está diciendo ese problema. ¿Sí? ¿Sí queda claro Sí. para todos lo que estoy yo buscando? Sí. Ok. Y entonces ahora me voy a acordar de mi fórmula. Mi fórmula me dice que el cambio
en la función. ¿Quién es la función en este caso? L. No, ¿quién es la función? Es Q. Q, ¿no? El cambio en la función es más o menos la derivada en el nivel, en la variable inicial, en el nivel inicial, por el cambio en la variable, ¿sí? Entonces, no importa cómo se llame mi función, pero siempre va a ser eso. O sea, es el cambio en la función, es aproximadamente la derivada en el nivel inicial multiplicada por el cambio en la variable. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estuviera tratando con la función de utilidad dadas Q unidades, ¿cómo quedaría mi fórmula? ¿Cambio en quién? Cambio, ¿no? Cambio en E. Ajá, cambio en U, que es la función, va a ser ¿quién? La derivada de Q, Ajá, derivada de U, evaluada en, el valor inicial, ajá, y el valor inicial, ¿cómo se llama? Q0. Q0, ajá, multiplicado por quién? el cambio de Q. Por el cambio de Q. Exactamente. ¿Sí queda claro entonces cómo sacar la fórmula para cada función diferente? Sí. Muy bien. Entonces, regresando a nuestro problema, yo tengo esa fórmula, ¿no? El cambio en Q ya lo tengo. La derivada, pues no la tengo, pero sí la puedo sacar, ¿no? O sea, puedo derivar y evaluar. Y lo que yo quiero calcular es este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a despejar. Si yo despejo, voy a manejar estos como si fueran un igual. Delta de L, ¿a quién va a ser igual? Sería 1015. No, pero así en formulita. Sería menos 1000 igual a 15. No, o sea, en términos de esto. O sea, si yo despejo, ¿qué tengo yo que hacer para despejar delta L? Ah, es Derivada de L. ¿No quedaría así? Delta de Q entre la derivada. sí. Sí, ¿no? O sea, porque lo que me está estorbando es esta derivada. Entonces, como está multiplicando, pues la mando del otro lado dividiendo. Y entonces eso quiere decir que la fórmula que yo voy a estar utilizando es esta de aquí. Ajá, o sea, como una fórmula. Ahorita vamos a ya sustituir. Pero como fórmula, eso es lo que yo voy a necesitar. ¿Sí queda claro para todos cómo dice ese despeje? ¿Por qué queda así? Sí. Bueno. Y entonces ya lo único que me falta es calcular mi derivada, ¿no? Primero voy a calcular la derivada. ¿Cuánto voy a estar derivando esta función de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo derivo eso? $300L Ajá. Bueno, si lo hacemos paso por paso, ahí pongo el 900 y luego L a la 1/3, ¿no? Entonces, ¿qué hago con eso? Pues sí, bajo el 1/3, pongo la L y luego le resto 1. 1/3 menos 1. Menos 2/3. Exacto.
Y ya hago las cuentas, ¿no? 900 por 1/3, 300 L a la menos 2/3. Esa es mi derivada, pero yo quiero la derivada evaluada en L0. O sea, la derivada evaluada en ¿quién? 1000. En 1000. O sea, 300 por 1000 a la menos 2/3. Y eso es 3. ¿Sí? Entonces ahora sí ya tengo yo lo que necesito, ¿no? Eso quiere decir que el cambio en L va a ser aproximadamente ¿quién? Sustituyendo aquí en la fórmula que yo ya saqué. Sería 15 entre 3. Exacto. 15 entre 3. ¿Sí lo ven todos? Porque va a ser 15 entre 3, o sea, ¿de dónde salió el 15 y de dónde salió el 3? Bueno, si no, díganme, porque pues si no, no va a quedar claro y no es el chiste, ¿no? No, ¿de Entonces, dónde salieron? 5. ¿Lo vuelvo a explicar? Sí, por favor. ¿Desde dónde? Es que no entendí dónde salieron 15 y 3. Ok. ¿Sí viste de dónde salió esta fórmula? O sea, ¿por qué vamos a utilizar esta fórmula de aquí? Sí, Ok. Entonces, cambio en L va a ser igual a delta de Q. ¿Quién es delta de Q? Pues es 15, ¿no? Entonces, ahí está mi 15. Entre derivada evaluada en L0. ¿Cuánto es mi derivada evaluada en L0? Es 3. Ahí está el 3. 15 ya. entre 3, 5. ¿Sí? Va, gracias. Sí. Entonces, eso quiere decir que el cambio 5, por lo tanto, ¿qué? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo voy a interpretar yo ese 5? Que se necesitan aumentar 5 horas trabajador. Exactamente. Por lo tanto, se necesitan aumentar aproximadamente 5 horas trabajador. ¿Sí? Es justo lo que queríamos, ¿no? O sea, aquí está subrayado en rojo y aquí también está marcado en rojo, ¿no? Cambio en L es cuántas horas trabajador voy a aumentar o a disminuir. Como es positivo, es un aumento. ¿Cuántas? 5. Y es aproximado. ¿Sí queda claro para todos? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver más problemas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver así la teoría. Y ahora, cambio porcentual. Bueno, ese ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, el cambio porcentual es el cambio que tiene la cantidad expresada como, como un porcentaje. Y ya sabíamos que es igual a 100 por cambio en la cantidad. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. Pero ahora también podemos combinar esta de cambio porcentual con la aproximación. Y obtenemos la fórmula de la aproximación para el cambio porcentual. O sea, delta X va a ser el cambio en la variable, ¿no? Como ya lo vimos arriba, ¿no? ¿Cuánto va a aumentar o cuánto va a disminuir? Y ese cambio, pues, es pequeño. Y entonces el cambio porcentual en la función f, cada es ok, 100 por delta de f entre f, ¿no? O sea, delta de f es el cambio en la cantidad. Y abajo, pues el tamaño es la función, ¿no? Y entonces eso es, si lo combinamos con la fórmula de aproximación que teníamos allá arriba, vamos a obtener esta fórmula de aquí. 100 por derivada por delta de x entre la función, ¿sí?
Esta es la fórmula que vamos a utilizar y lo que nos va a dar es el cambio en porcentaje. Ajá. O sea, arriba nos decía qué pasa con la función, si aumenta o disminuye y cuánto. Aquí nos va a decir si aumenta o disminuye qué porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Queda clara la fórmula? Lo que representa. O sea, qué es la derivada, qué es delta de x y qué es f de x, ¿sí queda claro? Sería f de, o sea, la derivada de x, pues es la derivada de la función, el delta de x es el cambio y la de abajo es la función original, ¿no? Exactamente. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? El Producto Interno Bruto de un país va a estar dado por esa función n de ahí, que está dada en miles de millones de dólares. Y años después del 94. Entonces, pues ya sabíamos, ¿no? Que n de 1 es el Producto Interno Bruto en el 95, ¿no? N de 2 en el 96, etc. Y si n de 1 fuera igual a 10, entonces eso quiere decir que en el 95 el Producto Interno Bruto, ¿de cuánto es? $10,000. No, no, 10,000. Millones. 10,000, exacto. 10,000 millones de dólares, ¿sí? ¿Para todos queda claro? Nada más hago esa aclaración porque luego falla, ¿no? En las unidades he visto que a veces les falla. O sea, acuérdense que el Producto Interno Bruto sea 10,000 millones no quiere decir que la función va a ser 10,000 millones. Quiere decir que va a ser igual a 10. Ajá. Si yo pongo que mi función es igual a 10,000 millones, lo que estoy diciendo es que es igual a 10,000 miles de millones de millones. Ajá, o sea, el doble, ¿sí? ¿Sí queda claro eso? ¿Para Sí. todos? Muy bien. Lo que hacer es estimar el cambio porcentual en ese Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del año 2002. Entonces, estimar el cambio porcentual. Quiere decir que ¿qué me están pidiendo calcular? La derivada. Y luego, bueno, sí. Cambio porcentual. Ajá, con esa fórmula verde, ¿no? Que es el cambio porcentual en qué función. N de T. Exacto. Eso es lo que yo voy a calcular, ¿sí? Esa es lo que necesito. Y luego, ¿qué significa? Bueno, como estamos en el año 2002, eso quiere decir que 2002, ¿qué representa? 8 años. Sí. Ajá. O 8, no, 6, ¿no? Sí, Ah, no, no, sí, 8. No, Sí, 8. 8, tienes razón. Sí, 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 8 años. Entonces, ese 8, ¿quién es? El cambio. El tiempo. delta de x. Ajá, pero el tiempo, un tiempo, no el cambio, no. Es el tiempo que. El tiempo final. No, al contrario. Mira, vamos a hacer una línea del tiempo. Está aquí en el 94. Acá está el 2002. Acá está el 2003. Y yo lo que quiero saber es el Producto Interno Bruto durante el primer trimestre. Ajá. O sea, aquí ya dividí yo mi año en trimestres. Y entonces yo quiero saber el Producto Interno Bruto aquí, en este periodo de aquí. Ese es el periodo en donde yo quiero conocer. Entonces quiere decir que mi tiempo inicial, donde yo estoy comenzando a calcular o a contar, ¿cuándo es? De 8. 2002.
Exacto, ¿no? O sea, mi tiempo inicial es el año 2002. Y en términos de T, pues representa 8, ¿no? O sea que T0 va a ser igual a 8. ¿Sí queda claro eso para todos? Sí. Ok. Y ahora sí, yo ya tengo mi tiempo inicial, yo ya sé lo que quiero calcular, pero me falta el cambio en T. Cambio en T, acuérdense que es, en este caso, aumento, ¿no? O sea, el aumento en el tiempo. Yo empiezo en 8 y ¿cuánto voy a aumentar? 0.25. No, 0.25. Ah, sí. 0. ¿Sí ven todos por qué 0.25? Sí. Porque Sí, y ahí solamente estoy aumentando un trimestre, exacto, ¿no? O sea, yo estoy diciendo que me voy a mover un trimestre en el tiempo y ya que me muevo un trimestre, termino y ahora sí cuento, ¿no? ¿Cuánto es el producto en ese periodo de tiempo? Entonces, eso es un trimestre y un trimestre responde a 0.25. ¿Para todos queda claro que un trimestre es 0.25 de un año? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Ahí está. Entonces, ya, ahora sí ya tengo yo todo lo que necesito, ¿no? Ya nada más me falta mi... Ah, bueno, y entonces, este cambio porcentual, vamos ahora a acomodar la fórmula, porque ahora ya no se llaman F y no se llaman X, ¿no? Es 100 por la derivada de quién. N de T. Exacto. N de T0 por delta de quién. de T. Exacto, por delta de T. ¿Entre quién? N de T. NDT. De T. N de T0. Exacto. Entonces esa es la fórmula y ya solamente me falta la derivada. Dos T más De 5. 2T más 5. Y entonces la voy a evaluar en T0, lo que significa que la voy a evaluar en ¿dónde? En 8. 8. En 8. En 8. Y eso es 21. ¿Sí? Y también necesito la función evaluada en T0. O sea, evaluada en 8, que es evaluar esta, ¿no? 8 al cuadrado más 5 por 8 más 200. Y eso es 304. Sustituyendo en mi fórmula, entonces el cambio porcentual en N de T es igual a 100. ¿Por quién? 21. De 304. Abajo 304, ajá, pero arriba 21 por 0.25. 21.25. exacto. Para todos queda claro que si sustituyo yo los datos así me va a quedar. Sí. Muy bien. Y pues haciendo cuentas, esto es 1.73. ¿Qué? ¿Millones de dólares? No, No, por ciento. Miles de por millones. ciento. Por ciento, sí. Exacto, por ciento, porque es un cambio porcentual, ¿sí? Y entonces eso significa que en ese primer trimestre, en el primer trimestre del 2002, el Producto Interno Bruto
¿qué hace? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta aproximadamente 1.73%. ¿Sí queda clara? Sí. Perfecto. Siguiente ejemplo. Es igual, ahora hablamos de producción, ¿no? Q es mi función y me da el número de unidades que se van a producir. Y la variable es, en este caso, ¿quién es la variable? K. K. Ajá. Entonces la función es Q y la variable es K. Y K va a denotar a la inversión de capital. Ajá. O sea, ¿cuánto es el capital que tenemos? Y necesitamos estimar el incremento porcentual en la producción si hay un aumento de 1% en la inversión de capital. Entonces, yo necesito estimar el incremento porcentual en la producción. O sea, necesito calcular el cambio porcentual en ¿quién? Q de K. Q de K. Exacto, en la función Q, ¿no? Eso es lo que yo quiero calcular. Y según mi fórmula, esto es 100 por derivada por delta entre la función. Entonces, derivada de Q por K0 por delta de K entre la función evaluada en K0. Que esa es la fórmula que voy a usar. Sí. Sí. Ok. Ay, ya te Y ahora esto que dice acá, que el aumento de 1% en la inversión de capital, ¿eso qué representa? Como es un aumento, estamos hablando de un cambio. Y los cambios se representan por quién? Por delta. Entonces, yo sé que es un delta, pero ¿delta de quién? De K. de K. Exacto, ¿no? Porque como es de la inversión de capital y la inversión de capital pues es K, entonces que el delta de K va a ser ¿de cuánto? ¿Cuánto va a aumentar mi capital? 1%. Exacto, aumento de 1% del capital. Solamente que aquí me están diciendo cuánto es mi capital inicial. 4,000, ¿no? No, no nos dice. No, No. exacto, ¿no? En este caso, K0, que es el capital inicial, es desconocido. Pero no importa, no nos va a importar. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a tratarlo como si fuera un número, ¿no? O sea, K0 ese que sea lo que sea 1.000.000, que sean 20 millones, no me importa. Ajá. Ahorita le vamos a llamar K0. Quiere decir que 1% del capital inicial, si yo les dijera, 0.01. Sí, ajá, 0.01. 1% es 0.01 multiplicado por quién? Por 100. No, ¿A cero? no. A ver, si mi capital inicial fueran $1,000, entonces, ¿cómo calculo 1% de $1,000? ¿Qué tengo que hacer? Por X. Dividir entre 100. 1%, no. ¿Cómo voy a calcular 1% de 1,000? 1000 por punto 01. Exacto, 1,000 por 0.01. ¿Sí están todos de acuerdo que así lo calcularía yo? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Sí. Eso es K0
por 0.01. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso quiere decir que 1% del capital inicial es 0.01 por quién. Por casi. 0. Exacto, por K0, ¿no? K0 que sea lo que sea, no me interesa. Ahorita van a ver por qué no me importa ese K0. Pero sí quedó claro entonces que ese delta de K es 0.01 por K0, donde K0 no sabemos quién es, pero pues es alguien. ¿Sí queda Sí. claro? Ok. Y eso es todo lo que voy a necesitar. Cambio porcentual en Q es 100 por... Ah, bueno, no es cierto, sí me faltó una sola cosa, la derivada, ¿no? Ahorita la calculamos. Derivada de la función Q. 2000K ¿Cómo menos derivo 1. esta función? Exacto, ¿no? El 4000 ahí lo dejo, bajo, repito, le resto 1 al exponente. 4000 por 1/2, 2000K a la menos 1/2. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si yo evalúo esta derivada en K0, ¿qué tengo que hacer? En lugar de K, ¿qué voy a poner? Sustituir ¿Por quién? por 0. No, Por por K0. K0. Exacto, ¿no? O sea, lo único que voy a poner es K0, o sea, le pongo ahí un 0. Porque no sé quién es, no es un nombre, no sé cuánto vale, pero se llama K0. Entonces, ahí le pongo el K0. De eso, cuando yo voy a evaluar, eso es sustituir las X por A. ¿Sí queda claro eso? O sea, siempre que tengo una función y la evalúo en una letra, lo único que hago es sustituir su variable por la letra. Ajá, o sea, las cambio de nombre. Entonces aquí voy a cambiar a las Ks por K0, que fue justo lo que hice, ¿no? Nada más hay una K, pero ya le puse K0. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok. Entonces ahora sí voy a sustituir. Derivada de K0. Esta que está aquí, ¿no? Eso es esto que está aquí. 2000 por K0 a la menos 1/2. Luego, por delta de K. ¿Cuánto es delta de K? 0.01 K0. Ujú. Y luego, Q de K0, este de aquí. ¿Pero qué dijimos que era evaluar en una letra? ¿Qué tengo que hacer? Sustituir por K en vez de Ajá, o K. sea, en lugar de... Exacto, ¿no? Las K las cambio a K0. Entonces me voy a mi función. Mi función es esta. Entonces empiezo a escribir 4000K. Pero en lugar de K, ¿qué voy a poner? K0. A la 1/2. Eso es todo. Ajá. ¿Sí quedó claro para todos cómo hicimos esa sustitución? O sea, lo único que hicimos fue cambiarles el nombre. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces voy a hacer mis cuentas, ¿no? Tengo yo 100 por 2000
por 0.1 entre 4000. Ajá. Meten eso a la calculadora y les va a dar 0.5. Ujú. Y luego me fijo yo en mis Ks. Yo tengo así y así, ¿no? Son las 3 Ks que tengo. Esta y esta. ¿Cómo voy a resolver eso? Subir el K de abajo arriba. Sí, lo puedo hacer. O puedo utilizar directo leyes de los exponentes. A a la n por a a la m sumo. Si tengo la misma base, elevados a dos exponentes diferentes y se están multiplicando, lo único que tengo que hacer es sumar los exponentes. Y si se están dividiendo, entonces resto el exponente de arriba menos el de abajo. ¿Sí? Sí. Eso quiere decir que ¿qué es lo que voy a hacer? Primero Arriba, primero, quedaría ajá, acá más un medio, ¿no? Sí, un medio. exacto, Más ¿no? un Porque medio. voy acá, es como si yo tuviera un 1, ¿no? Entonces, como estos se están multiplicando, voy a sumar. Estos dos es menos un medio más 1. Y pues eso es un medio, ¿no? Entonces, primero me va a quedar arriba un medio. Y entonces tengo esto. K de un medio, que diga K0 a la un medio, entre K0 a la un medio. ¿Qué hago ahí? Se Te resta. resta. Por la 1. Ajá, te queda la 1, ¿no? ¿Por qué? Pues lo puedes pensar tanto que como que los cancelas, o sea, como arriba y abajo hay lo mismo, lo cancelas, o utilizando leyes de los exponentes, como se están restando, como se están dividiendo, lo resto, ¿no? Un medio menos un medio, 0. Entonces me va a quedar 0.5 por K0 a la 0. Otra ley de los exponentes. ¿Cuánto es cualquier cosa a la 0? 1. 1. 1. Entonces es 0.5. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Y entonces, por lo tanto, el cambio porcentual en Q, ¿cuánto es? 0.5%. Exacto. ¿Y ya vieron por qué no necesitábamos saber el capital inicial? Porque al final se iban a cancelar, ¿no? Y entonces lo que significa realmente, no importa el capital inicial, ajá. O sea, no importa si yo empiezo con 1 millón, con 20 millones, con $1, con lo que sea. Si yo tengo esta función y yo aumento 1% en mi capital, sea cual sea ese capital, entonces mi producción va a crecer en 0.5%. ¿Sí? No importa cuál sea mi capital inicial. Si yo hago eso, mi producción crece ese porcentaje. ¿Sí queda claro por qué? Sí. Sí. Ok, ¿y sí quedó claro cómo tratar estos caseros? O sea, como no necesitábamos darle un número en específico, ¿cómo lo pudimos tratar como una variable e irla cancelando? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ya vimos cómo hacer estas aproximaciones y ahora vamos a ver diferenciales. Ajá. O sea, algunas veces ese incremento, porque acuérdense que este delta de X, pues nos habla de un cambio, ¿no? O sea, ¿cuánto va a aumentar o disminuir mi variable X? Pero a veces a ese incremento le llamamos diferencial de X. Ujú. Y entonces la fórmula de aproximación va a cambiar, porque nuestra fórmula de aproximación era esta, ¿no? Cambio en la función
es más o menos la derivada por el cambio en X. ¿Sí se acuerdan de eso? Que esa era la primera fórmula de aproximación que vimos. Sí. Sí. Pero entonces, si yo a ese cambio en X le pongo diferencial de X, pues así va a quedar, ¿no? Entonces, en diferenciales, lo vamos a tener así, ¿no? La diferencial de X le vamos a llamar de X, literalmente de X. Y si Y es igual a f de X, entonces a la diferencial de Y le vamos a llamar así, ¿no? Que es cambiar, o sea, es esta misma fórmula de aproximación que tenemos, esta que está aquí, pero en lugar de ponerle deltas, le pongo des. Ajá. Y se vuelve una igualdad. Es una diferencia cuando tengo des, es un igual. ¿Sí? Al de X se le llama diferencial de X y a de Y, que es esta fórmula de aquí, se le llama diferencial de Y. ¿Sí queda claro eso para todos? Sí. ¿Queda claro o no? Ok. Y ahora geométricamente, porque ya habíamos visto la fórmula de aproximación, lo que era, ¿no? O sea, que eran esas dos alturas y que sí se acercaban. Y el diferencial de Y, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo tengo ahí una función, ya la grafiqué en negro, ¿no? Y tengo x0 más, y acá tengo x0 más ¿cuánto? Pero están de acuerdo, es ese aumento, ¿no? Es delta de x. ¿Cuánto la estoy avanzando a mi x? ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, igualito que en el otro, trazo yo mi recta tangente por aquí y, y ese delta de y, es que diga ese de y, ese diferencial, lo que va a representar es esta altura, ¿sí? Ya lo sabíamos, ¿no? Ese nos dice cuánto va a ser ese cambio, ¿sí? Cuánto va a crecer. Y también habíamos visto que este cambio en y nos dice el cambio en la altura de la función. Entonces es básicamente lo mismo, lo que ya habíamos explicado, solamente que aquí en lugar de deltas, pues le ponemos d, ¿no? D nos dice cuánto crece la tangente y delta nos dice cuánto crece la función. Y pues son muy parecidas, ¿no? Por eso podemos hacer ese aproximado. ¿Sí queda claro entonces que es exactamente lo mismo, pero en lugar de triangulito le pongo una letra D? Sí. Sí. Ok. ¿Y ahora cómo las vamos a encontrar? Pues es muy fácil. Solamente voy a derivar y le voy a poner ahí, le voy a pegar una B. Ahorita van a ver cómo. Vamos a encontrar el diferencial de Y. Primero necesito la derivada. ¿Cómo derivo esa función f? X cuadrada menos Menos 14. 14. X. Entonces ahí está la derivada, ¿no? Y por lo tanto, el diferencial va a ser igual a la derivada toda multiplicada por diferencial de X. Y listo. Este es el diferencial. ¿Cómo sacarlo? O sea, lo único que hago es que le pego ese de X ahí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, otro ejemplo. Como primero hay que derivar, ¿no? ¿Cómo derivo esa función? Por la La regla derivada del del primero por el segundo. Exacto, ¿no? Entonces, en el primer paréntesis, ¿qué pongo? 2X. Derivada del primero, lo multiplico por la segunda. Más la primera
por derivada de la segunda. ¿Cuánto es esa Menos derivada? 4x menos 1. Ujú. Y ahí está. Esa de ahí es mi derivada, ¿no? Si hacemos las cuentas, es menos 8x cúbica, menos 3x cuadrada, menos 14x, menos 5. Ujú. Y entonces, ¿cómo me va a quedar mi diferencial de y? Va a ser igual a ¿quién? Todo eso por dx. Exacto. Todo eso lo meto entre paréntesis, ¿eh? No se les olvide meter el paréntesis ahí. Por dx. Entonces está muy sencillo, ¿no? O sea, nada más es derivar y ponerle las d's correspondientes. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, sí queda claro. Muy bien. Entonces, yo creo que desde aquí lo vamos a dejar para la siguiente clase, ver puros problemas de aplicación, ¿no? O sea, todo esto es el tema de análisis marginal, ¿no? Con ese que análisis marginal, pues como yo sé, eso cómo afecta a mi función en general. Y es lo que estamos haciendo, pues utilizo la derivada. Y si solamente un poquito, entonces utilizo las otras dos maneras que he visto, ¿no? Y también puedo yo saber el cambio como tal y el cambio en porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro lo que significa el análisis marginal, lo que implica? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos vemos el jueves y ya saben, si tienen dudas de la tarea, me mandan No, nos vemos hoy es jueves, Es ¿verdad? jueves, Nos el vemos el martes. martes. Y si tienen dudas, me mandan. Sí.